Hola muchachos, aquí somos en el castillo de Fontainebleau, como puedes ver aquí, la grande escalera del castillo de Fontainebleau. Como Versailles es un castillo que tiene mucha historia con la historia de Francia. Muchos reyes vienen aquí para vivir desde el Middle Age. Pero lo más importante es con el rey Francisco I, que por la primera vez los artes italianos vienen aquí en Francia. La arquitectura es muy padre y también es un castillo donde tú puedes vivir de manera muy agradable. Por eso los reyes de Francia vienen aquí, les gusta esta casa. También le gusta mucho a Napoleón I. Y este castillo ve muchas personas y hace muchos tratados entre los estados de Europa. Por eso, desde una historia muy reciente, el castillo también, que es un museo, es el lugar donde los gobernantes de Europa vienen para hacer conferencias. Fontainebleau es un lugar que tiene mucha buena reputación. Como ves en los pequeños escaleros, es un lugar muy padre que vámonos a ver. Vamos. Me gusta particularmente este escaleros porque pienso que los reyes de Francia y todas las personas de la época lo utilizan mucho para hacer representación y también se muestra esos buenos escaleros. A mí me gustan. Escaleros de piedra que está... Napoleón dice que este castillo de Fontainebleau es el lugar, es la casa de los siglos, la casa de los siglos, porque ve muchas personas de todas las épocas, muchos tratados, muchas historias. Todo es un punto central de Europa, porque siempre hay personas que se vienen aquí en este castillo. Es un poco tarde para entrar y para ver el interior, pero el exterior está bien también. Sí, hay una razón especial, es que somos el 8 de mayo y el 8 de mayo es un día sin trabajo en Francia porque es la final de las dos guerras mundiales. Pienso que es una buena idea de venir en este castillo por este día, porque es nuestra manera de festejar la final de las dos guerras mundiales. Y aquí también es un regalo de Tailandia a los reyes de Francia. Y aquí es un bueno, mira, lo que es cosa muy importante con este castillo es que está encerrado de muchos bosques donde los reyes de Francia siempre hacen la chasse. Es un poco de festejar este día porque somos el 8 de mayo, como les digo. Y aquí vamos a ver si hay los carpas. Les carpas, porque sí, mira en el agua, hay mucho grosso pescado, siempre aquí. Voy a hacer cuidado de no perder mi portable en el agua, pero se ve que hay mucho peso muy grosso, muy grosso. Aquí es mi que yo disfruté mucho de este lugar. Mira todos los árboles, es muy agradable. Hay barcas aquí y patos. Aquí es Mick. Y aquí vemos un cine. Es un grande pájaro blanco. Y aquí es el parque del castillo de Fontainebleau. Muy grande, con mucho viento, muchos árboles también. Aquí es el castillo exterior. Pues es un lugar agradable. Aquí es el vaso central donde hay cine, otros pájaros. Y como le gusta, como siempre, hay vaso muy grande aquí en Fontainebleau. También hay una curiosidad que quiero mostrar, porque siempre es una cosa que hay en Francia, es que siempre le gustamos otras culturas que vienen de otro país. Tenemos una mente de aventureros. Entonces, por ejemplo, la estatua que usted puede ver es un sphinx, una mujer, mi mujer y mi lion.
es una constancia aquí en Francia. Le gusta mucho la mitología. La mitología. Aquí es todos los bosques donde los reyes de Francia siempre buscan animales. Es una construcción artificial para tener el agua. Y se pone siempre del mismo lado. Aquí es la fontana y de otro lado es un canal que puede ir muy lejos por acá. Aquí es un bassin también. Todo es artificial. Construcción de arquitectos que siempre se preguntan cómo hacer para que todo el agua se carga aquí. Como así. Siempre el agua se va de un punto y se va hasta el punto más pequeño.